Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida otra vez a este podcast especial de Semana Santa. Sí, estamos ya hace 3 días repasando un poquito sobre la vida de Jesús. El primer capítulo fue acerca de las profecías que nos estaban indicando ya cosas de la vida de Cristo, dónde iban a ser, cómo se iba a llamar y cómo iba a morir. Si no lo escuchaste todavía, te invito a que puedas ir, lo puedas abrir y lo puedas escuchar allí con tu Biblia en mano. En el capítulo de ayer también estuvimos repasando un poquito sobre qué es lo que hizo Jesús en su vida. Vimos que tuvo amigos, sí, así, allí estuvimos haciendo un repaso, estuvo con los discípulos, predicó, enseñó, hizo ayuno, cuidó de su madre y allí varias cositas interesantes que pudimos repasar en el capítulo número 2. Y hoy, sin mucha introducción, porque quizás sea un poquito extenso, vamos a ver qué es lo que sucedió con su muerte, cuáles fueron sus últimos momentos aquí antes de morir en la cruz. Allí el episodio comienza, así que en Mateo 26 comienza allí a comentarnos los últimos momentos de Cristo. Cristo se reúne con sus discípulos y van al huerto del Getsemaní, ¿sí? Que era un lugar donde había muchos árboles muchos olivares. Así que allí toma a Pedro, a Santiago y a Juan y se adentran un poquito más en el huerto, pero les deja la tarea de que tenían que orar. Así que él los deja allí a Pedro, Santiago y a Juan, y él se va aparte a orar, y aquí empiezan a suceder algunas cositas interesantes. El autor Terry McDermott nos comenta que, bueno, por lo que dice Lucas 22:44, que Cristo empieza a, a orar, un poco sintiendo la aflicción, ¿no? Y el peso del pecado, y Cristo sabía perfectamente lo que iba a ocurrir. La Biblia nos relata que que se postra en rostro en tierra y oró: Padre mío, si es posible, no me hagas beber de este trago amargo, pero que sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y dice que en ese momento Cristo empezó a experimentar un estrés y una ansiedad tan grande que dice Lucas ahí 22:44, que era sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Algunos piensan que esto es un hecho milagroso, pero en realidad no. Esto se llama hematidrosis y suele ocurrir cuando hay una carga muy profunda y muy grande de ansiedad extrema causada por el miedo. Dice aquí el autor, dice: la ansiedad producida por un miedo intenso afecta el sistema nervioso. El miedo desencadena la amígdala, que es el centro neurobiológico del miedo y del cerebro. Dice, la respuesta resulta en sudoración, o sea, mucho sudor, frecuencia cardíaca acelerada, vasoconstricción de los vasos sanguíneos, aumento de la presión arterial, desviación de la sangre en las áreas no esenciales para aumentar la perfusión sanguínea al cerebro, y a los músculos y a los brazos y a las piernas. Dice que el cuerpo se torna más pálido, o sea, la piel se torna más pálida, disminuye la función del sistema digestivo, lo que puede provocar vómitos y calambres abdominales. Eso es lo que estaba pasando por el cuerpo de Cristo en el Getsemaní. Estaba muy preocupado, estaba angustiado, estaba, angustiado. Angustiado creo yo que es la palabra justa para definir ese momento. Cristo sabía lo que iba a pasar. Cristo tenía que cargar con todos los pecados de la humanidad sobre él. Era una responsabilidad sumamente importante. Cristo se iba a separar de su Padre, como lo vamos a ver después, y Cristo empieza a tener esas cosas en su cuerpo que demuestran que Cristo también era humano como vos y como yo. Mucho sudor, una especie de taquicardia, incluso quizás haya vomitado, estando deshidratado, ¿sí? Todas esas cosas pasaron por el cuerpo
de Cristo en el Getsemaní. Allí sí nosotros podemos seguir comentando y leyendo a través de los evangelios, ya cerca de la medianoche y de madrugada, Cristo es apresado por los romanos. Allí Judas lo entrega con el famoso beso. Pedro, que quiere ser el héroe de la noche, y saca su espada y le corta la oreja a uno de los siervos allí de los romanos, que sabemos que se llamaba Malco. Por supuesto, ahí Jesús, incluso con un amor tremendo por el ser humano, Jesús lo estaban llevando para ser muerto, pero aún así se acordó de Malco y le curó su oreja. Cabe destacar que todo esto fue de noche, de madrugada. ¿Por qué? Porque los judíos querían pasar desapercibidos. Los judíos querían hacer el trámite de la muerte de Cristo lo más rápido posible y sin que las personas y sus seguidores se enteraran. ¿Por qué? Porque básicamente podía haber una revolución, digamos, y lo que menos querían los judíos es que haya una revolución, y por supuesto mucho menos los romanos. Así que allí Cristo es arrestado y es llevado ante el Sanedrín. El Sanedrín era el lugar donde se reunían los judíos, los fariseos, para dirimir las cosas que digamos que hacía falta, o las decisiones que había que tomar en cuanto al tema del comportamiento del pueblo judío. Así que allí en Mateo 26, cerca del versículo 60-61, Cristo es llevado al Sanedrín y es llevado delante de Caifás, que era el sumo sacerdote allí en la época de Jesús. Se nos comenta que Caifás lo interroga a Cristo, y Jesús le dice: tú lo has dicho. Si además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Caifás rasga sus túnicas y exclama: ha blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Entonces allí todo el Sanedrín estuvo de acuerdo a que Cristo tenía que morir. En los versículos 66 y 68 nos describen que le escupieron en el rostro de Cristo, le daban puñetazos, lo abofeteaban, ¿sí? Realmente comenzando lo que sería una tortura y realmente un castigo muy fuerte para Cristo. Pero Cristo lo hizo por vos y lo hizo por mí, ¿sí? Dice que la gente estaba muy enojada, estaba muy agresiva, y la muchedumbre constantemente gritaba: culpable, culpable, mátenlo, crucifíquenlo. ¿Sí? Querían realmente matar y darle muerte al Salvador del mundo, a Cristo, que era inocente. Así que, recordando un poquito de historia, los judíos estaban bajo yugo romano, y los judíos no podían tomar ninguna decisión en cuanto a quién debía morir o vivir, porque lo tenía que hacer justamente una autoridad romana. Entonces los judíos allí lo sacan del Sanedrín y lo llevan ante Pilato. Pilato era el gobernador de Jerusalén. Se nos comenta y los libros de historia hablan de que Pilato era un poquito flojo de carácter, digamos, le faltaba autoridad. Pero Pilato sabía que Jesús era inocente, lo sabía. Pero él no quería tener la culpa de matar a Jesús, porque él sabía que Jesús era inocente, pero también quería quedar bien con los judíos, porque no quería que los judíos se sublevaran o hubiese algún desperfecto en su tierra, cosa que pueda manchar su reputación. Entonces estaba ahí, digamos, entre la espada y la pared, entre si mato a una persona inocente y quedo bien con los judíos, o libero a Jesús y realmente puede acá pasar lo peor y haber una revolución en mi territorio. Entonces los judíos llevan a Jesús ante Pilato.
Pilato lo recibe a Jesús. Y Pilato se quiere lavar las manos ahí un poco, de hecho después lo hizo literalmente, pero le dice a los judíos no, que lo juzguen bajo la ley de los judíos le dicen que no, que tiene que ser juzgado bajo la ley romana. Entonces, digamos, ahí Pilato conversa con Jesús y se da cuenta de que Jesús era de Nazaret. Encontró la excusa perfecta para zafar del problema. Entonces se lo envían a Herodes. Herodes, así como Pilato era gobernador de Jerusalén, Herodes era el gobernador de la zona de Nazaret, de donde había nacido, de Galilea, de la zona de Galilea. Herodes era el gobernador de Galilea, de la provincia de Galilea. Entonces allí Pilato lo expulsa a Jesús, y los judíos ahora, con toda la turba allí emocionada y enojada y ofuscada, lo llevan a Jesús ante Herodes. Esto lo podemos encontrar en Lucas... Lucas capítulo 23. Herodes era bastante distinto a lo que era Pilato. Pilato sí sabía que Jesús era inocente. Herodes había escuchado hablar de Jesús, por supuesto, pero no quería tener nada que ver con el asunto. Herodes le preguntó si él era rey de judíos y quién era, pero dice que Jesús permaneció callado en todo momento. Así como allí dice Isaías, que como cordero fue el matadero y enmudeció y no abrió su boca. Aquí con Herodes pasó eso. Sí, allí en Isaías 53:7. Herodes lo recibió, pero que Herodes quería show. Herodes quería saber si realmente Jesús era Dios, si realmente Jesús tenía el poder que los judíos decían, que iba a reconstruir el templo en 3 días y que resucitaba gente y demás. Él quería verlo con sus propios ojos, así que trajo a personas enfermas, inválidas, y las trajo ahí adelante de Jesús para que Jesús haga el milagro, pero Jesús no hizo absolutamente nada. Jesús no quería show, Jesús quería sanar a las personas con un corazón contrito, no quería que nada de lo que él haga sea usado para su beneficio. Entonces, Herodes no se atrevió allí a ratificar la condena de Cristo, le puso un manto real en una especie de burla, ¿no? Y lo llevó otra vez, lo mandó a Pilato. Imagínense la cara de Pilato ahora. Pilato había pensado que se podía librar de esto, pero realmente no ocurrió. Así que Pilato recibe otra vez, me imagino, ustedes recuerdan que esto fue de mañana muy temprano, muy temprano. Estamos hablando cerca de las 6, 7 de la mañana, 5, 6, 7 de la mañana aproximadamente. Casi que lo levantaron de la cama a Pilato y a Herodes para hacer todo esta acusación y poder juzgarlo a Cristo. Y por supuesto que en ese momento era el evento de la Pascua judía, ¿sí? Y era una tradición que el gobernador en ese entonces liberara a un preso. Entonces Pilato, queriendo zafar de la situación, queriendo no condenarlo a Cristo, lo llama a que traigan a Barrabás, ¿sí? Un malhechor de los peores que había en ese entonces. Él les pregunta a la muchedumbre: ¿a quién libero y a quién mato? Entonces la muchedumbre libera a Barrabás, a Barrabás, muerte a Cristo, crucifixión, que sea crucificado. Así que Pilato tuvo 3 veces en la que quiso de alguna forma apaciguar a los judíos para no matar a Cristo. En su momento él también intentó, digamos, por medio de los latigazos,
era muy común que las personas al cometer determinado tipo de crimen, pero no eran condenados a muerte, recibían 39 latigazos. Y si eran condenados a muerte, recibían 40. ¿Sí? Es ahí un hecho interesante. Entonces Pilato dijo, bueno, capaz que si lo castigo con un par de latigazos, los judíos se van a calmar. Entonces allí Cristo recibe los primeros 39 latigazos. Porque los primeros, ya van a ver por qué. El látigo se llamaba flagrum, ¿sí? Era una cuerda que era una especie de cuero, que en las puntas tenían trozos de metal con pequeñas astillas o clavos, ¿sí? Desnudaban a la persona, digamos, contra una columna. La persona se tenía que colocar, voy a intentar describírselo, como en una especie de L al revés. Los brazos atados en la columna y con la espalda en horizontal. Entonces allí, digamos, los soldados romanos latigaban o colocaban el látigo reiteradas veces en la espalda de las personas que eran sentenciadas o eran ordenadas a recibir este tipo de castigo. Por supuesto que estas bolas y estas astillas y los pedazos de metal que tenía se clavaban en la carne, en la espalda, haciendo que se desgarraran los pequeños vasos sanguíneos, los nervios, los músculos y hasta la piel. Nos comenta allí el autor Terry McDermott, dice que los golpes en la parte superior de la espalda y en el área del tórax causaban fractura de costillas, moretones severos en los pulmones, sangrado en la cavidad torácica y neumotórax parcial o completo. Dice que se podrían perder hasta 125 mililitros de sangre. ¿Sí? Dice, la víctima vomitaba periódicamente, experimentaba temblores y convulsiones y tenía ataques de desmayo. Cada golpe insoportable provocaba gritos de dolor. La víctima estaba diaforética, o sea, con un sudor muy alto y exacta, su carne destrozada y desgarrada. Eso nos comenta el autor Terry McDermott. Imagínense esa escena. Hoy en día hay películas que de alguna forma retratan la vida de Cristo y lo que fue su muerte. Y cuando uno lee esto y la descripción de lo que realmente pasó en esos instantes, uno piensa en las películas y creo yo que las películas se quedaron cortos. Realmente el castigo que recibió Cristo fue inmenso, ¿sí? Fue inmenso y súper doloroso. Así que Pilato pensaba que se iba a poder zafar con esto, pero no. Así que y haciendo un poco caso a lo que decía la muchedumbre, lo condena a muerte. Antes de enviarlo allí a la cruz, dice aquí: vuestro rey, le dice a los judíos, y ellos gritaban: fuera, fuera, crucifícale. Y Pilato les dijo: a vuestro rey he de crucificar. Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que el César. ¿Sí? Los judíos estaban eligiendo matar al creador del universo. Así que Pilato finalmente cedió a los deseos de los judíos, realmente condenando a una persona inocente. Y aquí es donde Jesús recibe el segundo castigo, los segundos latigazos. Recordemos, los primeros registrados en Juan 19:1 fueron 39 latigazos, y luego los registrados en Mateo 27 al 30 fueron 40. Así que Jesús recibió 79 latigazos, ¿sí? Un dolor, no me imagino, digamos, creo que uno puede leerlo y puede escuchar lo que las personas han investigado, pero no se imagina el dolor que sufrió Cristo por cada uno de nosotros. Y como si esto no fuese poco,
a Jesús le colocan una corona de espinas, y allí se nos comenta en el versículo 31 que le escarnecían, le quitaron el manto que le había puesto Herodes, le quitaron el manto y le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Y allí se nos comenta también que la corona de espinas con una caña le pegaban en la cabeza. Y otra vez Terry McDermott nos comenta que hay un nervio que corre por la cara, los ojos, la nariz y la boca y las mandíbulas. Dice, la irritación de este nervio, o sea, al pinchar las espinas, ¿no? la sien y la cabeza, habría causado una condición llamada trigémino-neuralgia. Dice que causa un dolor facial severo. Dice, el dolor punzante se irradia alrededor de los ojos, sobre la frente y el labio superior, la nariz, la mejilla, el lado de la lengua y el labio inferior. Dice, episodios espasmódicos de apuñalamiento, lancinación y el dolor explosivo son a menudo más agonizantes durante los momentos de fatiga o tensión. Se dice que es el peor dolor que cualquiera puede experimentar, ¿sí? Esto ocurría mientras los soldados le golpeaban la cabeza a Cristo con la corona de espinas colocada, ¿sí? Realmente un dolor, más que el dolor físico, era un dolor digamos eléctrico, o sea, como un dolor ya digamos causado por la fatiga y por cómo se activaban los nervios de su cuerpo, ¿no? Allí, bueno, por supuesto, ya después de eso fue llevado al Gólgota, al monte de la calavera, como era llamado allí en ese entonces, donde fue preparado una cruz para Cristo. Allí otra vez Terry McDermott nos comenta que digamos que uno de los verdugos lo arrojó al suelo. Dice, otro verdugo apretó su pecho, otro sujetó sus piernas, mientras el tercer soldado estiraba los brazos uno a uno y clavaba sus manos. El dolor de los clavos habría sido como si le hubiesen atravesado clavos calientes en las manos, causando ráfagas de dolor que se irradiaban por el brazo. El proceso se repitió en la otra mano. Entonces los miembros del escuadrón se encargaron de los extremos de la cruz, mientras que un tercer miembro lo tomó de la cintura y lo acomodaban para clavarles el clavo y unir sus pies. Dice que los romanos doblaban las piernas de sus víctimas hasta las rodillas y luego colocaban sus pies al ras de la cruz. Luego insertaban un clavo en la parte superior de cada pie, cortando los nervios plantares. El dolor habría sido similar al dolor causado por las lesiones en la mano. Dice, además, el efecto de doblar las rodillas para alinear los pies contra los estípites, que era la parte vertical de la cruz, habría causado calambres y entumecimiento en las pantorrillas y en los muslos. Y además, otro doctor, el doctor Truman Davis, dice que a medida que Jesús se hundía lentamente con más peso en los clavos y en las muñecas, el dolor era insoportable y ardiente. Dice que se disparaba a lo largo de los dedos y subía por los brazos hasta explotar en el cerebro. Así que allí estaba Jesús ya colgando de la cruz, con su corona de espinas, fatigado, sediento, con dolores en sus articulaciones, en todos los músculos de su cuerpo, en su espalda, en sus piernas, en sus manos. Eran hasta dolores nerviosos, sus nervios estaban casi paralizados de tanto dolor físico. Pero déjame decirte algo y ya quiero culminar con esto. Más allá de todo el dolor físico que Cristo sintió, hubo un dolor que no lo pudo igualar nada de todo lo que los judíos y los romanos le hicieron, que fue la separación de su Padre. Cristo estaba allí en la cruz y dijo: Padre, ¿por qué me has desamparado? Cristo estaba sintiendo el pecado de toda la humanidad, de todos los seres humanos de la historia. Estaba sintiendo el peso del pecado, y ese peso del pecado lo separó de su Padre. Cristo estaba sintiendo eso, y Cristo
estaba cumpliendo su misión. Cristo vino a morir por vos y por mí. ¿Y cómo saber mañana? Cristo no está muerto. Si Cristo permaneciese muerto, no tendríamos esperanza. Así que la esperanza con la que hoy nos vamos es que el amor vive. Cristo vive. Cristo resucitó. Cristo padeció ese dolor inconmensurable, ese dolor que por más que yo te lo lea o lo puedas, digamos, ver en una película o en un documental, creo que no nos los podemos imaginar porque ninguno de nosotros ha pasado por eso. Pero Cristo vino a morir por vos y por mí. Cristo vino a morir por nosotros. Cristo vino a morir para que nosotros podamos tener vida eterna en Él. Que Dios te bendiga, que Dios te acompañe, que le puedas agradecer a Dios por haber enviado a su Hijo, como lo dije ayer, agradecerle a Dios por haber enviado a su Hijo y porque gracias a Él, como dije recién, nosotros podemos tener vida eterna. Que Dios te bendiga, un abrazo grande y nos vemos mañana en el último capítulo. Si este mensaje fue de bendición para tu vida, te invito a que lo compartas. Seguramente hay alguien que lo puede necesitar. Que tengas un bendecido día.